Tiene una ideología política estructurada y su postura es de centro. Es joven y su incursión en esta campaña presidencial ha sorprendido a muchos. En los presidenciables, el doctor Mauricio Rodas, candidato a la primera magistratura por Suma, explica por qué decidió no esperar. Ecuador es un país de migrantes. Muchos se preguntan por qué usted regresó al Ecuador, estaba en México, dirigía esta fundación ETOS que usted fundó y creó. ¿Por qué regresó? Porque siempre tuve el deseo, Tania, de regresar al Ecuador y aportar la preparación académica que obtuve a nivel internacional y sobre todo la experiencia profesional que adquirí durante varios años. Siempre tuve perfectamente claro que iba a regresar a mi país y que iba a emprender un proyecto de transformación nacional. Por eso lo hice. ¿Cree entonces en el sueño ecuatoriano? Yo creo que el Ecuador es espectacular, que tiene un potencial maravilloso que no ha sido aprovechado todavía. Y justamente eso es lo que nos ha motivado a emprender este gran sueño. Si regresó por un proyecto político, quería decir que ya acariciaba desde tiempo atrás la posibilidad o el sueño de ser presidente de la República. Desde muy chico, Tania, tuve el deseo de servir al Ecuador y toda mi vida me he dedicado a prepararme para hacerlo de forma seria y responsable. Y yo creo que para hacerlo no se necesita una trinchera específica como la presidencia, la asamblea o la alcaldía. Eso depende de la coyuntura. Y entonces, ¿por qué usted no empezó, por ejemplo, esta carrera política como lo hace la mayoría, yendo poco a poco? Concejal, alcalde, asambleísta, usted no va directamente a buscar la presidencia de la República. Le voy a decir por qué, Tania, porque siento que no hay tiempo que perder. Creo que esta elección es clave para los ecuatorianos porque podría ser la última donde realmente tenemos espacios democráticos para la pelea. Si esta elección va a ser complicada, si es que el presidente se reelige, la próxima sería muchísimo más difícil. ¿Usted cree que vivimos en democracia o tenemos una tiranía? Yo creo que estamos acelerando un proceso hacia el autoritarismo. Tenemos una democracia a medias. En el Ecuador en la práctica no existe división ni equilibrio de poderes. ¿Y eso cómo se llama entonces? Un proceso autoritario y que está avanzando de forma acelerada al totalitarismo. Por eso es tan importante ganar esta elección, porque si es que el presidente se reelige, terminaría de configurar en el Ecuador un régimen totalitario. Hay que evitarlo ya. Leen sus propuestas el planteamiento de una reforma constitucional para combatir, dice usted, el presidencialismo. Muchos dicen, y me incluyo, que el problema no está en las leyes. Mire, yo creo que sí está en algunas disposiciones constitucionales que han permitido configurar un régimen hiperpresidencialista como el que tenemos hoy, aunado a una voluntad política autoritaria que ha demostrado el presidente. En su modelo de gobierno responsable, ¿qué plantea para el Ecuador, donde hay un crecimiento económico positivo, inflación controlada, descenso del desempleo, baja en la pobreza, o esto es solo propaganda del gobierno? En buena medida sí, Tania, porque si bien las cifras de desempleo según este gobierno son bajas, lamentablemente no las podemos comparar con las de gobiernos anteriores porque el actual régimen cambió la metodología de medición del desempleo. Sin embargo, el subempleo es alarmantemente alto y si no salgamos a la calle y conversemos con la gente, sobre todo es un problema que está afectando a los jóvenes, Tania. Lo que debemos hacer es estimular a través de las empresas privadas la contratación de jóvenes de entre 16 y 30 años que estén buscando su primer trabajo. ¿Cómo? El gobierno va a pagar la cuota patronal del IES con respecto a este joven que sea contratado durante 2 años, reduciendo así costos para la empresa. Y también durante esos 2 años se le reducirá a la empresa el impuesto a la renta entre 1 y 4%, dependiendo del número de jóvenes que sean contratados. Vamos a crear en nuestro gobierno 500,000 nuevos primeros empleos para jóvenes de entre 16 y 30 años. Candidato, resume muy bien y realmente es saludable todo aquello que se diga por generar mayor empleo. Pero para que haya empleo se necesita
necesitan empleadores, para que haya empleadores se necesita una mayor inversión, y si esto no hay en el Ecuador, ¿cómo lo vamos a lograr? Con reglas claras y estables de juego, Tania. Con un gobierno que en lugar de perseguir, desalentar y estrangular más al sector productivo con impuestos, sea su principal aliado, lo estimule, lo impulse. Nosotros pensamos que es fundamental en el Ecuador que exista seguridad y estabilidad en las reglas. Eso no existe en el Ecuador hoy en día. En 6 años han habido 10 reformas tributarias. Si cambiamos las reglas con tanta frecuencia, es imposible que existan las condiciones de confianza y certidumbre para que las pequeñas, medianas o grandes empresas, nacionales o extranjeras, quieran arriesgar su capital, invertir, crear una empresa o ampliar una ya existente y generar el empleo que los ecuatorianos requieren. ¿Eliminaría, por ejemplo, el impuesto a la salida de capitales? Efectivamente, lo he dicho, es también un impuesto antitécnico que en lugar de prevenir la salida de capitales está previniendo la entrada de los mismos, lo cual es lamentable para el Ecuador. Permítame dar un dato. El Ecuador es, en América Latina, el país con el menor nivel de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB, según la CEPAL. Eso tiene que cambiar, porque más bien nuestro país debería ser un foco de atracción de inversión extranjera directa por ser una economía dolarizada, lo que representa una gran ventaja para los inversionistas extranjeros, siempre y cuando exista en el Ecuador un entorno como el que nosotros vamos a crear, amigable, que favorezca la productividad y que no la desaliente. ¿Qué pasará en un gobierno de Mauricio Rojas con el tema de la minería? Hemos señalado la necesidad de avanzar hacia una minería responsable, que es posible lograr. Mira, nosotros creo que estamos reflejando nuestra clara convicción y compromiso para impulsar en el Ecuador el desarrollo sustentable, empezando por tener como nuestra candidata a la vicepresidencia a una experta en esos temas. Y pensamos que sí se puede aplicar una minería minimizando al máximo el impacto ambiental, con tecnologías avanzadas, estableciendo estrictos estándares de respeto al medio ambiente en las concesiones que se produzcan. Eso está sucediendo en otros países, también lo podemos hacer en el Ecuador. Sin embargo, Tania, también estamos planteando la necesidad de empezar a abandonar paulatinamente el modelo extractivista. Esa fue una promesa del actual gobierno que no solo que no se cumplió, hoy dependemos más que nunca de ese tipo de modelo. Siempre se hace entrevista diciendo que esto es un país de emigrantes y que usted había tenido la oportunidad de irse del Ecuador y quiso regresar. ¿Qué le dice usted al joven que seguramente lo está viendo y que está viendo, sintiendo muy pocas posibilidades para él dentro del país? Así es, y eso tiene que cambiar y lo vamos a hacer, Tania. Pero yo entiendo la realidad de los migrantes, fui uno durante varios años y también valoro y admiro muchísimo el arrojo y la valentía de nuestros hermanos que abandonaron su tierra y fueron a países desconocidos para salir adelante. Nosotros tenemos que aprovechar ese extraordinario capital para el progreso del Ecuador. En ese sentido, hemos planteado el programa Contigo Migrante, que empieza por establecer un mecanismo de incentivo para que los migrantes quieran regresar al Ecuador. Pero no existe un plan de retorno. No, pero aquí la idea es que vengan al Ecuador para emprender actividades productivas, generar riqueza y empleo. ¿Cómo? El gobierno, por cada dólar que un migrante que regresa al país invierta en una actividad de emprendimiento, el gobierno va a poner otro dólar. Es decir, vamos a duplicar el monto de inversión que realice el migrante que retorna, de tal manera que pueda duplicarse, ser más sólido, hasta $7,000. Es decir, si el migrante invierte hasta $7,000, el gobierno pondrá otros 7,000 para llegar a un emprendimiento de $14,000 como crédito no reembolsable. Asimismo, vamos a ofrecer créditos a tasas preferenciales para que los migrantes que se encuentren en el extranjero emprendan actividades económicas de fomento del turismo hacia el Ecuador. Usted en algún momento de la entrevista se refirió a lo difícil que es hacer campaña política equilibrada o equitativa, si se quiere. Aún así, con todo esto, con todas estas cortapisas, ¿valía la pena emprender esta lucha? Por supuesto, por el país también. Mire, como usted sabe, para nosotros no fue nada fácil llegar hasta este punto. Tuvimos que librar una lucha durísima durante varios meses para lograr el registro del movimiento Suma y la lista 23 para poder participar. Tuvimos que superar toda clase de obstáculos que se nos impusieron desde el poder para evitar nuestra participación, y fue nuestra actitud de lucha, de tenacidad, de determinación, el hecho de jamás habernos dado por vencidos, lo que finalmente logró que consigamos el objetivo en lo que representa la primera de muchas victorias que ha dado el movimiento Suma. Con la misma constancia, determinación y tenacidad
que logramos el registro para el movimiento Suma. Ahora vamos a ganar las elecciones a pesar de las dificultades, a pesar de la cancha inclinada, a pesar de las reglas inequitativas, a pesar de que el CNE no está frenando los abusos en el uso de recursos públicos por parte del candidato a Estado. Vamos a ganar, Tania, y le digo por qué. Porque estamos convencidos que al poder de los sueños, al poder de la esperanza y al poder de las ideas, no hay poder del dinero o de una estructura estatal que puedan derrotar. Si más allá de su esperanza y de su fuerza, los resultados no son favorables, se quedará definitivamente en el Ecuador. Yo siempre me quedaré en el Ecuador, Tania, pero por otro lado estamos absolutamente convencidos que vamos a llegar a la segunda vuelta y vamos a ganar estas elecciones. Y le digo por qué. Porque existe un inmenso porcentaje de ecuatorianos deseosos justamente de apoyar opciones políticas completamente nuevas, completamente frescas, y eso es lo que representa el movimiento Suma Lista 23. Somos una alternativa que no tiene complicidad directa o indirecta con gobiernos del pasado o con gobiernos del presente, y le estamos ofreciendo al Ecuador una propuesta fresca, moderna y de futuro para convertirlo en el líder de América Latina en calidad de vida. Gracias.